Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos La rebelión de Coré, tercera parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Como siempre, es un privilegio para nosotros contar con su audiencia. En nuestro episodio anterior, nos enfocamos en definir lo que es una revuelta y una revolución. Pudimos definirlas, establecer tanto diferencias como similitudes y traer algunos hechos históricos como ejemplos. Con estas aclaraciones y ejemplos, ahora regresemos al momento del enfrentamiento entre el manso Moisés y el rebelde Coré. Como ya mencionamos, Moisés se levantó de su oración y lo que dijo al levantarse reveló cuáles eran las instrucciones que había recibido. Lo leemos en el libro de Números capítulo 16 versículos 5 al 7. Dice así: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos. Y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Casi se puede oler el desencanto y la frustración de Moisés en estas últimas palabras, hijos de Leví. Obviamente que las instrucciones de Jehová a Moisés no era que renunciara y que se hiciera a un lado y pasara a un retiro tranquilo en su tienda. Tenía una responsabilidad recibida directamente de Dios para dirigir al pueblo y solamente Dios podía removerlo de su posición de poder. Leamos lo que al respecto encontramos en Patriarcas y Profetas, página 369. La vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible y feliz que su puesto actual de jefe de aquella vasta asamblea de espíritus turbulentos. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un cayado de pastor, se le había dado una vara de poder que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. Recordemos que Moisés no quería estar al frente del pueblo. No quería estar al frente de tan gran tarea y para eso, cuando Dios lo llamó, le presentó 5 excusas para ser exonerado, pero no resultó porque ya Dios lo había escogido. Y ahora vienen estos hombres acusándolo de erigirse en un jefe despótico y arbitrario y que además había incurrido en el nepotismo porque había nombrado su hermano como sumo sacerdote. Nepotismo es cuando una persona en posición de poder nombra a familiares en el tren administrativo. En Antigüedades de los Judíos, tomo 1, el historiador judío Flavio Josefo registra cómo el antes violento y asesino, pero ahora ecuánime y tranquilo Moisés, desinfló aquel tenso momento hablándole a Coré. Según su registro histórico, estas fueron las palabras de Moisés para el rebelde: dejemos que él mismo, Jehová,
juzgue de nuevo quién quiere que le ofrezca sacrificios y tenga la dirección de las cosas de la religión. Porque es absurdo que tú, Coré, que ambicionas ese honor, prives a Dios del poder de otorgarlo a quien Él quiera. Suspendan, por lo tanto, la sedición y los disturbios, y que mañana por la mañana todos los que deseen el sacerdocio traigan un incensario y vengan aquí con incienso y fuego. Deja, Coré, la decisión a Dios y aguarda a ver de qué lado se inclinará, pero no trates de ser más grande que Dios. Ven tú también para que esta competencia por el cargo reciba su determinación. Vengamos, por lo tanto, todos juntos y ofrezcamos el incienso ante el pueblo. Y cuando lo ofrezcamos, aquel cuyo sacrificio acepte Dios será ordenado para el sacrificio y estará libre de las actuales calumnias formuladas contra Aarón, de que obtuvo el favor por ser mi hermano. Las instrucciones de Jehová eran claras. El enfrentamiento no se resolvería ese mismo día, sino al día siguiente. Aquel momento tenso, aquel barril de pólvora al que solamente le faltaba una chispa para estallar, se disipó por el momento cuando Moisés los convocó a todos a presentarse ante Jehová, y él, Jehová, indicaría claramente si daría paso a Coré y sus amigos sacerdotes, o si mantendría a Moisés y su sacerdote Aarón en sus posiciones. Pero después de convocar al grupo rebelde para el día siguiente, el manso Moisés, quien está sereno pero indignado, no los deja ir sin antes darle a Coré como cabecilla y al grupo que lo secunda lo que en la milicia se conoce como una arenga, o sea, una reprimenda. Esta reprimenda de Moisés fue corta, pero al punto, y de paso servía como oportunidad de sentarse a la mesa del diálogo. Vamos a ver cuál fue esa reprimenda. La leemos en el libro de Números, capítulo 16, los versículos del 8 al 11. Dijo más Moisés a Coré: «Oíd ahora, hijos de Leví». Y aquí vuelve a usar la misma expresión, hijos de Leví, para darle más solemnidad y peso a lo que va a decir. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? De esa manera, aunque estaban citados para el día siguiente, Moisés llama a Coré y sus aliados a la reflexión y a la cordura, a ver las cosas con la mente más calmada. Como se consideraban tan religiosos y aptos para el sacerdocio, quizás la actitud más prudente, sabia y ejemplar era postrarse a orar como lo hizo Moisés. Pero tal cosa nunca ocurrió. Exhibieron una actitud beligerante que contrastaba con la del líder y el sacerdote a quienes querían quitar a la fuerza. Veamos aquí un contraste. Moisés mostró obediencia a Dios, mientras ellos mostraron desobediencia. Moisés mostró dependencia de Dios, mientras ellos mostraron autosuficiencia. Moisés mostró mansedumbre, ellos mostraron ira. Moisés se postró a orar, ellos se quedaron de pie. Moisés mostró paciencia y ellos intolerancia. En mi opinión, todas estas actitudes demuestran que estaban descalificados para ejercer el liderazgo que pretendían obtener a la fuerza. Quizás muchos de los del resto de la congregación se habrían preguntado estas cosas. Por ejemplo, ¿y son estos rebeldes los que se autoperciben como un mejor liderazgo? ¿Es a través de este grupo insolente
que Jehová va a hablarnos y a guiarnos si llegan al poder? ¿Representa este grupo golpista, insolente, intolerante e irreverente el modelo a seguir para nosotros y nuestros hijos? Sobre el movimiento transgénero, preguntamos lo mismo. ¿Es este el movimiento revolucionario que alega tener un mejor plan para la sociedad? ¿Es a través de este movimiento que Dios va a conducir la última generación? ¿Representa este grupo insolente, intolerante e irreverente un modelo a seguir para nosotros y nuestros hijos? Si es así, como dice la expresión, en malas manos está el pandero. Aunque Coré y sus aliados tienen una cita pactada para el día siguiente, todavía tienen tiempo para que recapaciten y todo volvería a la normalidad. Pero no hay registro de que se discutieran entre ellos esa posibilidad. El hecho de que la cita del día siguiente seguía en pie y no fue cancelada es la prueba de que los aliados rebeldes no cedieron en su propósito. Para ellos era el poder o nada. Y por la misericordia de Jehová, la mecha de aquel barril de pólvora no fue encendida. Aquella casi inminente explosión social que habría hecho correr la sangre por doquier fue desactivada, pero por el momento. No olvidemos que el grupo vino listo para apedrear a Moisés y a Aarón y allí iba a correr la sangre. Entonces todos regresaron a sus tiendas. Vino la noche y con ella vino para ellos una vez más la oportunidad de reflexionar en todo lo que había pasado ese día. Bajo ninguna circunstancia podían Coré y sus aliados afirmar que tenían derecho al sumo sacerdocio por el mero hecho de percibirse como tal. Dios no acepta eso. Una persona no llegaba al trono como rey porque esa mañana amaneció con la autopercepción de ser un monarca y los demás simplemente tenían que aceptar esa absurda afirmación de sí mismo y sentarlo en el trono del palacio. Una persona llegaba a ser rey, ya fuera por herencia de padre a hijo o por aprobación pública y libre y soberana del pueblo. Moisés y Aarón no llegaron a los puestos que ocupaban a través de la autopercepción. Dios los eligió y los colocó a ambos allí. De hecho, Moisés tenía la percepción correcta de sí mismo al describirse 5 veces como un total inepto para tan alto legado como era sacar a Israel de Egipto. Esas 5 excusas que él sacó del bolsillo frente a Dios fueron, número 1, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Número 2, no sé tu nombre. Número 3, no me creerán. Número 4, no sé hablar. Y número 5, manda otro. Pero algo había sucedido. La insurrección había hecho metástasis en la gran mayoría del pueblo. Casi todos ya estaban del lado del grupo de rebeldes, lo que de facto los convertía a ellos en rebeldes también. Vamos a ver lo que se lee en Patriarcas y Profetas, página 374. Dice allí: gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré, cuyas esperanzas de realizar su propósito contra Aarón eran grandes. Así como ellos, hay muchos hoy que en el momento de la verdad abandonan las filas y se pasan al bando enemigo porque entienden que Dios y su causa son un caso perdido. Estos son rebeldes silentes. Son marineros incrédulos que solo esperan el momento adecuado para saltar del barco y salvar sus vidas. El momento de la verdad había llegado. Una reunión para conocer la voluntad de Dios, para conocer de qué lado se pondría Jehová, para ver si en efecto daría paso a los rebeldes a gobernar a Israel o dejaría a Moisés y a Aarón al frente de la cosa pública. No se sabía si Jehová se manifestaría en favor de aquella alzada revolucionaria o si la iba a frenar. Esta historia nos recuerda vívidamente
la confrontación en el Monte Carmelo entre el profeta Elías y los profetas de Baal y de Acera. Esta confrontación mostraría claramente quién era el verdadero Dios de Israel. Nos recuerda la situación difícil del profeta Elías, acusado por el mismo rey Acab de ser un rebelde sin causa que causaba alboroto y desgracia en Israel. Un hombre quien, a pesar de saber que hacía lo correcto, ese día dependía directamente de una manifestación pública para reivindicar su reputación y el nombre del Dios a quien servía. Exactamente es lo que sucede con el movimiento transgénero. Como el rey Acab, este movimiento acusa a los cuerdos de ser los alborotadores e intolerantes. Como cristianos debemos hacer exactamente lo que hizo Elías al ser acusado por el rey Acab, y es refutarlo por su apostasía. Como Elías, debe haber desde el seno de la iglesia un firme no y decir claramente a todos los corés modernos y sus aliados que su propia intolerancia contra los que disienten de su depravada agenda moral es la verdadera causa del alboroto que hoy se está viviendo. ¿Acaso deben los obedientes a Dios deponer su actitud de rechazo al movimiento transgénero para que haya paz y cese el alboroto? Para nada. Ante la apostasía, el silencio no es una opción. Ese día, en el caluroso desierto, el monte Carmelo de Moisés, Aarón, Coré y sus aliados había llegado. Todos los caminos ahora conducían a aquel lugar designado para conocer la respuesta de Dios. Todo lo que hemos leído en el relato bíblico del libro de Números, capítulo 16, del 1 al 11, narra desde el momento en que la rebelión se hace visible hasta el momento cuando confrontan a Moisés en la casa de gobierno, o sea, su tienda, y luego se marchan a sus casas. Pero el relato de lo que acontece al día siguiente comienza en el versículo 12, en donde sin ninguna transición nos lleva súbitamente al momento cuando ya están reunidos en el lugar señalado. Allí se relata el momento en que Moisés vuelve a hacer un llamado al sentido común, ya no a Coré, sino a dos de sus aliados, Datán y Abiram. A estas alturas, Moisés ya considera como estéril y una pérdida de tiempo intentar cualquier razonamiento con Coré, por lo que lo intenta con estos dos príncipes. Leamos lo que dice allí en el versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Por qué llamar a estos dos príncipes específicamente? ¿Qué vio Moisés en ellos? Una cita del libro Patriarcas y Profetas en la página 373 nos aclara esta pregunta. Allí leemos: Datán y Abiram no habían asumido una actitud tan atrevida como la asumida por Coré, y Moisés, movido por la esperanza de que se hubieran dejado atraer por la conspiración sin haberse corrompido totalmente, los llamó a comparecer ante él para oír las acusaciones que ellos tenían contra él. Pero no quisieron acudir e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad. Su respuesta, pronunciada a oídos de la congregación, fue, y aquí el relato va a citar los versículos 13 y 14. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Ahora entendemos un poco mejor. Hay muchas personas que se unen a una causa, sea un partido político, una congregación religiosa, una protesta, un cartel de drogas o simplemente a la desobediencia, sin estar realmente convencidos de lo que están haciendo. Muchas veces se sigue a una figura que, buena o mala, es un modelo a seguir.
Son, por así decir, arrastrados a una decisión por el compromiso ideológico con esa persona. Moisés albergaba la esperanza de que estos dos príncipes, Datán y Abiram, estuvieran en esa misma condición psicológica y pudiera convencerlos de deponer su actitud. Nótese que ya ha descartado a Coré para cualquier tipo de diálogo conciliatorio. De la misma manera, hoy hay miles de personas quienes han sido arrastrados a unirse al movimiento transgénero. Hay un gran número de personas a quienes el lavado de cerebro al que han sido expuestos los ha llevado a tomar decisiones que después lamentan amargamente. Han llegado a mutilar sus cuerpos, o sea, quitando donde hay y poniendo donde no hay, buscando una transición al sexo opuesto que es irreversible. Una transición que es una aberración al propósito divino y, aunque hayan recapacitado de su error y la realidad los confronte con una cruda verdad, simplemente es demasiado tarde. Pero hay esperanza. Así como Moisés llamó al diálogo a estos dos príncipes, así también Dios llama a cualquier persona trans que esté escuchando este mensaje para decirle que, aunque haya hecho causa común con el movimiento transgénero, aunque haya decidido vestirse de drag queen, aunque haya alterado su apariencia física mutilando su cuerpo por decisión propia o siguiendo las directrices de otra persona, Dios les ofrece perdón a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Regresando a la historia, Datán y Abiram finalmente rechazaron con insolencia la autoridad de Moisés para llamar al diálogo. Ya para entonces, casi la totalidad del pueblo estaba de parte de los sublevados. Pero, aunque muchos de ellos se habían identificado realmente con la protesta, otros tantos simplemente fueron arrastrados por otras razones más débiles. El rechazo de Datán y Abiram a acercarse a dialogar con Moisés, alegando que él era arbitrario y que no había cumplido lo que prometió, como lo podemos leer en los versículos 13 y 14, entonces enojó profundamente a Moisés, pero no un enojo de su carácter viejo, sino una santa indignación por el desprecio mostrado no a él, sino a Jehová. Además, esta negativa arrogante sirvió como un desagravio preliminar a la figura de Moisés, quien era tildado como dictador. Y recordemos que un dictador nunca llama al diálogo. Dios nunca ejecuta una sentencia sin antes llamar a la conciencia, y creo con firmeza que a juzgar por los acontecimientos que siguieron inmediatamente después, el rechazo de este último llamado al diálogo y la reflexión marcaron el cierre de la puerta de la gracia para los cabecillas de esta gesta rebelde. ¿Será que le corresponde al tercer Elías denunciar y a la vez extender el mismo llamado a la reflexión al movimiento transgénero que intenta imponer un nuevo orden social y moral? ¿Tendrá Dios hoy día la misma intención de salvar al grupo rebelde de hoy como lo intentó con aquel grupo en el desierto? Moisés, por instrucciones divinas, lo hizo con aquel grupo rebelde. ¿Lo hará el tercer Elías con el grupo rebelde de hoy? ¿O se quedará calladito para no crear controversia y no alterar el status quo? El status quo no es más que el estado de cosas en el tiempo presente. Ahora mismo, el tercer Elías goza de una relativa tranquilidad gracias a ese status quo. Es cómodo, es placentero. Pero ay de aquel Lutero que por levantar su voz con la verdad presente llegue a alterar ese status quo. Ese tal es una amenaza y hay que invitarlo a bajar el tono de su predicación. Pero si se niega, dependiendo de su nivel de influencia, recibirá el peso inquisidor de una iglesia local, un distrito, una conferencia, una unión, una división y sí, hasta la conferencia general. La protesta
es un fuego que produce un humo que sube hasta las nubes. En cambio, la Inquisición corporativa es como una fuerte lluvia que cae desde esas mismas nubes para apagar el fuego que produce ese humo. El tercer Elías es todo aquel que se sienta depositario de la verdad presente y que enfrente un monte Carmelo a diario por presentar esa verdad al mundo. No están limitados a una sola iglesia o denominación, sino esparcidos por todas partes. Son identificables por la descripción de ellos que da la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 y en el mismo libro en el capítulo 14 y el versículo 12, donde los identifica como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El tercer Elías está compuesto por aquellos cuya predicación provoca un monte Carmelo por donde quiera que pasan. La predicación del tercer Elías es la predicación que incomoda, la que rompe el status quo de tranquilidad. ¿Recuerdan la frase, si no está dañado, no lo arregles? Bueno, pues, para muchos, la frase debería decir, si estamos bien y tranquilos así, no lo dañen predicando la verdad presente. Así que si nuestra predicación y testimonio no provoca un monte Carmelo, lamentablemente, por mucho que parezca, ni estamos predicando la verdad presente, ni somos parte del tercer Elías. Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.